Imagínese por un momento, si María pudiera decir una última oración por todos nosotros, ¿qué diría? ¿Qué le pediría a Dios en nombre de sus hijos, en un último suspiro de intercesión antes de que nuestro viaje por este mundo llegue a su fin? María, la Madre de Jesús, es conocida por su inquebrantable devoción a Dios y al bienestar de sus hijos. A lo largo de la historia, ella ha sido una intercesora constante, siempre atenta a nuestras necesidades espirituales y emocionales. Tu bondad y amor incondicional nunca nos abandonan, ni siquiera en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Como una madre que cuida de sus hijos, María nunca pierde la esperanza de ver a la humanidad unida y restaurada a la presencia de Dios. Su última oración sería, sin duda, una súplica ferviente y compasiva, una súplica por nuestra salvación, por la conversión de los corazones endurecidos y por el restablecimiento de la paz en el mundo. Si María pudiera orar por nosotros ahora, ciertamente nos pediría que volviéramos a Dios, que nos acercáramos a su amor divino con toda nuestra alma y corazón. Ella no podía esperar para recibirnos nuevamente en su amor incondicional, con un deseo ardiente de vernos libres de las ataduras del pecado y el dolor. Por eso, es importante reflexionar sobre el poder de María como nuestra intercesora, ya que su oración por nosotros no es solo una súplica, sino una oferta de misericordia y gracia que puede transformar nuestras vidas si aceptamos su ayuda. María, en su infinita bondad, siempre ha estado presente en nuestras vidas, desde los momentos más suaves hasta los más turbulentos. Su intercesión por nosotros es reflejo del inmenso amor maternal que siente por cada uno de sus hijos. ¿Qué haría entonces en su última oración? Sin duda, ella pediría por nuestras almas, nuestras elecciones y nuestras decisiones. María, que supo decir sí al plan de Dios sin dudarlo, supo que su misión era más que ser madre de Jesús. Ella se convirtió en la madre de todos nosotros, la madre de la Iglesia y la protectora de cada niño que la invocaba. Ella vio el sufrimiento del mundo y con ojos misericordiosos nunca dejó de pedir a Dios que nos concediera la gracia de la conversión y la reconciliación. En su última oración, nos invitará a reflexionar sobre nuestras acciones, a reconocer nuestras debilidades y a buscar, sin miedo, el perdón y la luz divina. María no solo oraría por nuestra salvación eterna, sino también por nuestra paz interior, deseando que, al final de nuestro camino terrenal, podamos mirar a Dios con un corazón puro y lleno de amor. La intercesión de María es una herramienta poderosa para nuestra transformación espiritual, y su última oración sería un profundo recordatorio de la necesidad de entregarnos completamente a la voluntad divina, lo que quiere para sus hijos. María no quiere nada más que lo mejor para sus hijos, y lo mejor que podría pedir en su última oración sería que cada uno de nosotros nos volviéramos a Dios con el corazón abierto. La invitación de María en su oración final sería que busquemos la reconciliación sincera con el Padre Celestial, pidiendo perdón por nuestras faltas y comprometiéndonos a una vida de fe genuina. Ella querría que, ante todo, nos entregáramos a la voluntad divina, confiando en que al hacerlo nos acercaríamos más al cielo, más cerca de la paz eterna. María sabe que, para alcanzar la paz verdadera, es necesario abrir el corazón a Dios y acoger su amor. Mientras ora por nosotros, se convertirá en la pequeña y apacible voz que nos llama a casa, al refugio seguro de la misericordia divina. Su última oración no sería ciertamente solo una súplica para nosotros, sino una petición de transformación, de cambio de actitud y de nuevos caminos. María, en su infinita sabiduría, sabe que solo a través de la verdadera conversión podemos encontrar la verdadera paz, y eso es lo que desearía para sus hijos en su última oración.
un retorno sincero a Dios, un corazón humilde y un alma dispuesta a hacer una diferencia en el mundo. El mensaje de María es claro y urgente. Volvamos a Dios, ya que Él es el único capaz de curar nuestras heridas y restaurar nuestra paz interior. María, la Madre de Jesús, ha sido siempre figura de profunda intercesión entre Dios y la humanidad. Desde el momento en que fue elegida para ser Madre del Salvador, se convirtió en protectora e intercesora de todos sus hijos. Su intercesión, sin embargo, no se limita al momento de su maternidad terrena, sino que se extiende a toda la eternidad. Ella nos mira como una madre con una mirada llena de amor y compasión, preocupada por nuestro bienestar espiritual, emocional y físico. A lo largo de la historia, hemos visto cómo ella intercedió en muchos momentos críticos. La primera intervención de María tuvo lugar en las bodas de Caná, donde, preocupada por el bienestar de las personas, intercedió ante Jesús para que realizara el primer milagro, transformando el agua en vino. A partir de ese momento, la Madre de Jesús demostró que como intercesora es incansable. Cuando pensamos en María como intercesora, debemos comprender que su misión no se limita a pedir a Dios por nosotros, sino también a guiarnos para que encontremos los caminos de regreso a Él. En su oración final, María pediría que la humanidad se volviera a Dios con un corazón puro, abandonando las tentaciones del mundo y volviendo al abrazo divino que siempre nos acoge, independientemente de nuestros fracasos. Ella intercede por cada uno de nosotros de manera particular, conociendo nuestros dolores, nuestras alegrías y nuestros miedos. Ella es nuestra Madre espiritual, y en cada oración que dice por nosotros, es una invitación para que miremos a Dios con más confianza y esperanza. En su última oración, María nos llama a reconocer las dificultades de este mundo como momentos de aprendizaje, y nos insta a no perder nunca la fe, porque a través de su intercesión tenemos ayuda constante para continuar nuestro camino espiritual. El amor incondicional de María, el amor de María por nosotros, no conoce límites. Ella nos ama como una madre, con amor puro e incondicional. Este amor no depende de nuestros errores o fracasos, sino que es inmenso e inmutable. En su última oración, María nos recuerda este amor infinito y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Cuando hablamos del amor de María, debemos entender que es mucho más que simple cariño o cariño. El amor de María por sus hijos es una fuerza transformadora, capaz de tocar los corazones más endurecidos y llevar luz a los momentos de oscuridad. Este amor es reflejo del amor de Dios, y María, como Madre espiritual, nos enseña a vivir según este amor. En su última oración, María no solo pidió a Dios nuestra conversión, sino que también nos dio la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. Ella intercedería para que encontráramos en nuestro corazón la capacidad de amar como Dios nos ama, incondicionalmente, sin exigencias, simplemente ofreciéndole nuestro amor. María, como verdadera madre, nunca nos abandonará, incluso cuando caigamos o nos desviemos del camino. Ella nos enseñaría la importancia de regresar siempre a la casa del Padre, con confianza y humildad. El amor incondicional de María es un ejemplo para todos nosotros, y a través de su intercesión podemos experimentar plenamente este amor, permitiendo que nos conduzca a una profunda transformación interior. Cada momento de oración a María es una oportunidad para abrir nuestro corazón a este amor y sentir su presencia constante en nuestras vidas, guiándonos de regreso a Dios. Si María pudiera decir una última oración, sin duda nos recordaría que, a través del amor, podemos superar todas las adversidades y alcanzar la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer.
En su última oración, María nos llama a la esperanza. Nos invitaría a creer firme e inquebrantablemente que la misericordia de Dios es mayor que cualquier error cometido, que su gracia es más poderosa que cualquier pecado. La esperanza es la luz que María nos ofrece cuando el mundo parece envuelto en tinieblas. A menudo nos sentimos débiles, incapaces de cambiar nuestras circunstancias o encontrar un camino de regreso a Dios. Sin embargo, María, con su constante intercesión, nos recuerda que no estamos solos. Ella es el faro que nos guía, la madre que con paciencia y cariño nos llama de regreso al Señor. La esperanza que María nos transmite no es una esperanza vaga o lejana, sino una esperanza viva, alimentada por la fe inquebrantable que tiene en Dios y en su plan de salvación. Esta esperanza es renovadora, capaz de transformar nuestras vidas y ayudarnos a afrontar las adversidades con valentía. En su oración final, María no solo pediría nuestra salvación eterna, sino también nuestra renovación espiritual. Nos invitaría a abrir nuestro corazón para que Dios pueda transformarnos, quitando las barreras que nos separan de Él y permitiéndonos vivir según su voluntad. María, en su última oración, nos invitaría a aceptar la misericordia divina, a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, y a caminar con fe hacia una vida nueva, una vida llena de propósito y significado. La esperanza que ella nos ofrece es la clave para un futuro lleno de luz, y con su intercesión podemos renovar nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él nunca se rinde con nosotros. María, como madre amorosa, nunca nos abandona, y su última oración sería una promesa de que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, siempre podemos confiar en su ayuda para alcanzar la paz y la salvación. El regreso a Dios, la invitación de María a sus hijos. Volver a Dios es el corazón del llamado de María a todos nosotros. En su última oración, nos convocaría con gran urgencia y amor a regresar al Señor, a pesar del tortuoso camino que hayamos seguido. María conoce los desafíos de la vida, las tentaciones que nos alejan del camino de la verdad y de la paz, pero sabe, como madre, que volver a Dios es la clave de la verdadera liberación. Ella nos llamaría a reflexionar sobre cómo a menudo dejamos de lado la fe y la confianza en el Señor, poniendo en primer lugar las preocupaciones y distracciones del mundo. Su oración sería una intensa súplica para que abramos nuestro corazón, aceptemos sin dudar la misericordia de Dios y le permitamos guiarnos de regreso a su corazón. María sabe que la conversión no es solo un acto de arrepentimiento, sino un retorno al amor original de Dios, ese amor que nos crea, nos sostiene y siempre nos acoge. En su última oración, María no solo intercedería por nuestra salvación, sino que también nos recordaría la importancia de renovar cada día nuestra relación con Dios de manera profunda y sincera. Ella nos invitaría a redescubrir el placer y la paz de estar en su presencia, a abandonar los falsos dioses del ego y el orgullo, y a abrazar la humildad y la caridad que nos acercan a Dios. La oración de María sería una oración que nos ayudaría a reflexionar sobre dónde nos encontramos en nuestro camino espiritual y cómo podemos dar los pasos necesarios para acercarnos a Dios, con un corazón dispuesto a aprender y crecer. Transformación personal y renovación espiritual. La transformación personal y la renovación espiritual son aspectos centrales de la oración de María. Nos invitaría a reflexionar sobre cómo podemos cambiar nuestras vidas de manera significativa, llevándonos a un compromiso más profundo con nuestra fe y el amor de Dios. La vida moderna nos lleva a vivir a un ritmo frenético, donde las cosas materiales muchas veces reemplazan a las espirituales. Sin embargo, María, con su sensibilidad maternal, nos invitaría a frenar, silenciar el ruido del mundo y volver a centrarnos en las cosas que realmente importan.
nuestra relación con Dios, nuestra oración diaria y la búsqueda constante de la santidad. La oración de María en nuestras vidas sería una oportunidad para que experimentemos una verdadera renovación espiritual, para que podamos ser transformados de adentro hacia afuera, para que nuestras acciones, palabras y pensamientos reflejen la presencia de Dios en nuestras vidas. María, en su última oración, no nos pidió una transformación superficial, sino un cambio real y duradero, que nos permita vivir en un estado constante de conversión, un estado de apertura a la acción del Espíritu Santo. Ella nos invitaría a eliminar las barreras que nos impiden vivir plenamente en comunión con Dios, ya sea el orgullo, el miedo o el pecado, y a entregarnos con confianza a su amor restaurador. La renovación espiritual que María desearía para nosotros no sería algo puntual, sino un proceso continuo de crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad, hasta alcanzar la plenitud de vida en Cristo. En su última oración, María nos recordaría que la transformación comienza en el corazón y que, al abrir nuestro corazón a Dios, Él puede hacer maravillas en nuestras vidas. La esperanza inquebrantable y el llamado a la oración. En medio de la tormenta, la esperanza inquebrantable es el mensaje que María quiere transmitirnos. Ella sabe que vivimos tiempos de crisis, de desafíos y de sufrimiento, pero también sabe que, a través de la oración, encontramos la fuerza para afrontar cualquier dificultad. Su última oración sería un llamado a la oración constante, una invitación a nunca dejar de acudir a Dios en busca de consuelo, guía y fortaleza. María nos recordaría que la oración no es solo una práctica religiosa, sino una forma de conectarnos con la fuente de todo poder y amor, Dios. En momentos de desesperación, la oración es el refugio seguro donde encontramos la paz. Y María, como nuestra Madre, nos insta a nunca dejar de orar, a nunca abandonar la búsqueda de Dios. Nos invita también a cultivar una vida de oración diaria, no solo como una obligación, sino como expresión de nuestro amor y gratitud a Dios. La oración de María sería, por tanto, un llamado a cada uno de nosotros a redescubrir el poder de la oración en nuestra vida, recordándonos que la oración es la clave de nuestra fuerza interior, la clave de la renovación espiritual y la clave de la paz mental. María, en su última oración, nos enseñaría que cuando oramos nos abrimos a la acción de Dios en nuestra vida, permitiéndole transformarnos, fortalecernos y conducirnos por el camino de la santidad. También nos recordaría que la oración no es algo que se hace solo en momentos de necesidad, sino que debe ser un acto continuo de amor y devoción a Dios. Así, la oración sería un punto central del mensaje de María, y ella nos instaría a vivirla con sinceridad, humildad y fervor, el papel de la oración diaria en la vida espiritual. La oración diaria es el pilar fundamental en la vida espiritual de cualquier cristiano, y María, en su última oración, nos invita a fortalecer nuestra práctica de oración. Ella sabe que en medio de las distracciones de la vida cotidiana, muchos de nosotros podemos fácilmente descuidar nuestra vida de oración, centrándonos más en las preocupaciones terrenales que en las necesidades espirituales. La oración, sin embargo, no debe verse como una obligación o una tarea a cumplir, sino como un momento íntimo y profundo con Dios, donde nos conectamos con la fuente de toda vida, la paz y el amor. Cuando oramos, abrimos un espacio sagrado en nuestros corazones para Dios, permitiéndole entrar y transformarnos desde adentro hacia afuera. En su última oración, María nos recuerda que la oración diaria es el medio por el cual mantenemos nuestras almas alimentadas y nuestra fe fortalecida. Sin oración, corremos el riesgo de alejarnos de Dios, de perder de vista la importancia de nuestra misión divina y de dejarnos llevar por los vientos de las tentaciones y de las dificultades de la vida.
nos invitaría a establecer un compromiso diario de oración, comenzando el día con gratitud a Dios, ofreciéndole nuestras inquietudes, anhelos y agradecimientos, y terminando el día con una reflexión sobre sus bendiciones. María nos enseñaría que la oración no tiene por qué ser larga ni complicada, sino sincera y brotar del corazón. Cada momento de oración es una oportunidad para acercarnos a Dios, escuchar su voz y recibir su gracia. Nos recordaría que cuando oramos diariamente, no solo estamos pidiendo algo para nosotros mismos, sino también poniéndonos a disposición de Dios, para que Él pueda usarnos como instrumentos de su paz y amor en el mundo. La fuerza de la oración en tiempos de adversidad. La oración se vuelve aún más esencial en tiempos de adversidad, y María, como nuestra Madre Espiritual, lo sabe profundamente. Cuando enfrentamos dificultades, desafíos o momentos de dolor y sufrimiento, es fácil sentirnos impotentes y perdidos. Sin embargo, María nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la oración es una fuerza que nos sostiene, nos guía y nos da la fuerza que necesitamos para superar las pruebas. Ella misma, como Madre de Jesús, pasó por momentos de extremo dolor y sufrimiento, especialmente durante la crucifixión de su Hijo. No tuvo miedo de afrontar el dolor, sino que puso su confianza en Dios y oró incesantemente, sabiendo que su fuerza vendría solo de su relación íntima con el Padre. En su última oración por nosotros, María nos llamó a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen insoportables. Nos recordaría que la oración es una manera de anclarnos en Dios, de permanecer firmes en nuestra fe y de buscar consuelo en su infinito amor. En tiempos de crisis no debemos dudar del poder de la oración, ya que es a través de la oración que encontramos la fuerza para seguir luchando, la sabiduría para tomar decisiones y la paz que trasciende todo entendimiento. María también nos insta a orar no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, especialmente aquellos que sufren o están perdidos en la fe. La oración, en tiempos de adversidad, nos ayuda a permanecer en comunión con Dios y con los demás, formando una red de amor y apoyo que puede transformar el mundo que nos rodea. María sabe que la oración es la clave para encontrar la paz en medio de la tormenta y nos invita a hacer de la oración una práctica constante, especialmente cuando enfrentamos momentos de dificultad. La oración como medio de purificación y transformación interior. En su última oración por nosotros, María nos invita a comprender que la oración es también un medio poderoso de purificación y transformación interior. Todos llevamos dentro de nosotros heridas, defectos y limitaciones que nos alejan de la plenitud del amor de Dios. La oración, cuando se hace desde un corazón sincero, nos ayuda a ponernos en contacto con nuestras imperfecciones y llevarlas ante Dios, permitiéndole purificarnos y transformarnos. María, como Madre amorosa, sabe lo importante que es para sus hijos pasar por este proceso de purificación para llegar a ser más como Cristo. Y en su última oración, pidió a Dios que nos ayude a abrir nuestro corazón a esta transformación. La purificación espiritual no es un proceso fácil, pero es esencial para que crezcamos en nuestra fe y amor por Dios. Cuando oramos, en cierto modo le estamos pidiendo a Dios que limpie nuestra alma, que elimine de nosotros las influencias negativas y las adicciones que nos mantienen alejados de Él. María nos mostraría a través de su propia vida de oración y devoción que la purificación es un proceso continuo y que debemos estar siempre dispuestos a entregarnos a Dios, permitiéndole transformarnos día a día. En su última oración, también nos insta a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, ya que el perdón es uno de los mayores medios de purificación que podemos practicar. Cuando perdonamos, soltamos las cargas del odio, la ira y el resentimiento
y dejamos espacio para la paz y el amor de Dios. La oración, en esencia, es una invitación a esta purificación para que podamos ser más libres y más plenamente abiertos al amor divino. María nos llamaría a orar no solo por nuestra propia transformación, sino también por la transformación del mundo que nos rodea, para que seamos instrumentos de paz y de amor, capaces de difundir la luz de Cristo en medio de las tinieblas. El llamado a la acción espiritual y la urgencia del tiempo. María, en su última oración por nosotros, nos invita a reflexionar sobre la urgencia del momento que vivimos. El tiempo no es algo que debamos desperdiciar, ya que cada momento es precioso y cada día es una oportunidad para acercarnos a Dios. En su oración nos insta a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy en términos de nuestra vida espiritual. El mundo está lleno de distracciones y a menudo nos desviamos de lo que es esencial, nuestra relación con Dios. María, como madre amorosa, sabe que la mayor alegría de un niño es estar en armonía con su Creador, y por eso nos llama a actuar ahora, sin más demora, hacia nuestra conversión. Nos recordaría que el Señor siempre nos espera, con los brazos abiertos, dispuesto a acogernos, pero que esta acogida requiere movimiento de nuestra parte, una decisión consciente de buscar la santidad y la paz interior. La oración diaria, la reflexión sobre los mensajes de María y la práctica de la fe son acciones inaplazables. María, con su amor maternal y su visión profética, sabe que los tiempos se intensifican y que la necesidad de un cambio espiritual nunca ha sido más urgente. En su última oración, pidió a Dios que nos dé sabiduría para discernir los signos de los tiempos y permitirnos actuar según su voluntad, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas e instrumentos de transformación en la sociedad. María nos llamaría a ser proactivos en nuestra vida espiritual, a no esperar a que las circunstancias externas comiencen a cambiar, sino a actuar con valentía y determinación, porque la acción espiritual que emprendamos hoy puede ser la clave para nuestra salvación y la de los demás. La fuerza del amor divino y el compromiso con la transformación personal. María, en su última oración, nos invita también a reflexionar sobre la fuerza inconmensurable del amor divino y cómo es capaz de transformarnos profundamente. El amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar nuestras heridas más profundas y llevarnos a un nuevo nivel de comprensión espiritual. El amor de María por nosotros es reflejo de este amor divino, y ella, como madre de todos nosotros, desea ardientemente que experimentemos el poder de este amor en nuestras vidas. En su oración, María nos invita a abrir nuestro corazón a este amor, a dejarlo penetrar en cada rincón de nuestra existencia y a transformarnos de adentro hacia afuera. El amor divino no es algo que debemos conocer solo intelectualmente, sino algo que debemos experimentar en nuestras acciones diarias, en nuestras relaciones con los demás y en nuestra relación con Dios. María sabe que para que seamos verdaderamente felices y realizados, necesitamos estar en sintonía con ese amor, y ella nos guiará a través de su oración a buscar esa conexión todos los días. El compromiso con la transformación personal, impulsado por el amor divino, es la clave para la verdadera libertad espiritual. Cuando nos entregamos al amor de Dios, comenzamos a ver el mundo y a las personas con una nueva perspectiva, con ojos de compasión y misericordia. María, en su última oración, nos recuerda que la transformación espiritual no es un evento aislado, sino un proceso continuo de crecimiento en el amor y la sabiduría divinos. Nos insta a ser constantes en nuestra búsqueda de Dios y a permitirle que nos lleve a una vida de amor y servicio a los demás. El amor divino es la fuerza que nos libera de las cadenas del pecado y nos lleva a una vida más plena, más feliz y más en sintonía con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros.
La misión de difundir la oración y el mensaje de María. En su última oración, María no solo oró por nosotros, sino que también nos llamó a difundir el mensaje y la oración de Dios a todos los que nos rodean. El llamado a llevar la fe a los demás no es solo para quienes son líderes espirituales o sacerdotes, sino para todos los cristianos, ya que cada uno de nosotros tiene la misión de ser luz y testimonio del amor de Cristo. María sabe que la oración tiene poder transformador y nos invita a compartir esta oración con otros, para que más personas puedan ser tocadas por la gracia divina y experimentar la misma paz que encontramos en la oración. En su última oración, María nos pide que nos convirtamos en verdaderos misioneros de su mensaje, llevando la palabra de Dios a quienes están perdidos, a quienes sufren y a quienes aún no conocen la belleza de la vida espiritual. Nos insta a ser ejemplos de fe y esperanza, a vivir según las enseñanzas de Cristo, para que nuestra vida se convierta en una oración constante y un testimonio del poder de Dios en nuestra vida. La misión de difundir la oración y el mensaje de María es una misión de gran importancia, ya que el mundo de hoy está cada vez más alejado de los valores espirituales y la necesidad de testimonios vivos del amor divino nunca ha sido mayor. En su última oración, María nos invita a ser valientes y audaces en nuestra misión, a no tener miedo de compartir nuestra fe, incluso cuando el mundo que nos rodea parece indiferente o incluso hostil. Nos recordaría que estamos llamados a ser instrumentos de cambio y transformación, y que, a través de la oración y el testimonio de nuestra fe, podemos tocar muchas vidas y llevar luz a los lugares más oscuros. En su última oración, María nos invitaría a ser portadores de su mensaje de amor, fe y esperanza, difundiendo la palabra de Dios y ayudando a sanar el mundo con el poder de la oración y la fe verdadera. La urgencia de la preparación espiritual para los tiempos futuros. En su última oración, María nos llama a una urgente preparación espiritual para los tiempos venideros. Ella sabe, como madre amorosa, que muchos de nosotros nos perdemos en las preocupaciones mundanas y, como resultado, dejamos de lado lo más importante, nuestra relación con Dios. En tiempos de tribulación, como los que se avecinan, nuestra fe será nuestra mayor fortaleza. María, en su constante intercesión por nosotros, nos pide que nos preparemos espiritualmente con la oración y la reflexión diaria para los desafíos que enfrentaremos. En su oración, María nos invita a fortalecer nuestra vida de fe, a buscar la renovación interior y a estar preparados para los momentos de crisis, cuando la tentación de perder la esperanza y la fe será fuerte. Nos recordaría que la preparación espiritual no es algo que deba dejarse para el último momento, sino algo que debe cultivarse constantemente en nuestra vida. La oración diaria, el estudio de las Escrituras, la reflexión sobre la palabra de Dios y la práctica de la caridad son herramientas esenciales para prepararnos para los desafíos venideros. María, en su última oración, nos pidió que no dejemos que nuestra fe se enfríe ante las dificultades, sino que permanezcamos firmes en la confianza de que Dios está con nosotros, incluso en las situaciones más difíciles. Nos invitaría a no perder la esperanza, porque en cualquier momento de adversidad es nuestra fe la que nos mantendrá en pie. Así, al prepararnos espiritualmente, nos volvemos más resilientes ante los desafíos, más capaces de escuchar la voz de Dios y más capaces de resistir las tentaciones del mal. María sabe que la oración será nuestra fuerza en tiempos de crisis y nos invitará, con amor y urgencia, a prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. La necesidad de cultivar la fe en tiempos de prueba. La fe, cuando verdaderamente se cultiva, se convierte en nuestro mayor aliado en tiempos de prueba. En su última oración, María nos invita a profundizar nuestra fe en Dios, porque solo a través de esta fe
podemos afrontar la adversidad con valentía y esperanza. Sabe que, en tiempos de crisis, la fe es el ancla que nos mantiene firmes y que, sin ella, somos vulnerables a la desesperación. María, con su experiencia de dolor y sufrimiento, entiende que la verdadera fe no es solo una creencia superficial, sino una confianza inquebrantable en el poder de Dios, incluso cuando no vemos soluciones inmediatas a nuestros problemas. Nos invitaría a perseverar, a fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración y la meditación, y a confiar en que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios está obrando a nuestro favor. La fe, cuando se cultiva, nos da la fuerza para soportar las tribulaciones, la paciencia para esperar la acción divina y la sabiduría para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. María nos recordaría que no estamos solos en nuestros momentos de prueba y que así como ella fue acompañada por la gracia de Dios en su camino, también nosotros podemos contar con su presencia constante. En su oración, María nos insta a no ceder ante el miedo y la duda, sino a recordar que como hijos amados de Dios, tenemos acceso a su amor y protección en todo momento. Nos invitaría a renovar cada día nuestra fe, buscando en Dios nuestra fuerza y valentía para afrontar lo que nos depare el futuro. María nos llamaría, con cariño y urgencia, a mantener nuestra fe firme e inquebrantable, sabiendo que ella es la clave para afrontar cualquier adversidad. El poder de la oración comunitaria y la fuerza de la unidad espiritual María, en su última oración, nos invita también a reflexionar sobre el poder de la oración comunitaria y la unidad espiritual. En tiempos de tribulación, cuando los desafíos parecen insuperables, es la unión de nuestros corazones en la oración lo que nos fortalece. La oración comunitaria no es solo una manera de unirnos en nuestras peticiones a Dios, sino una manera de apoyarnos unos a otros en nuestro camino espiritual. María, con su profunda sabiduría y experiencia, sabe que la fuerza de la unidad es una de las armas más poderosas contra el mal. En su oración nos llama a estar más unidos en la oración, especialmente en los momentos difíciles, para que juntos podamos afrontar la adversidad con valentía y confianza en Dios. Nos insta a no perder la oportunidad de apoyarnos unos a otros, orando unos por otros, compartiendo nuestras preocupaciones y alegrías y fortaleciendo nuestra fe en comunidad. María sabe que la fuerza de la oración unida puede mover montañas y que juntos, como hermanos y hermanas en Cristo, podemos alcanzar grandes victorias espirituales. Nos recordaría que, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo y que la oración comunitaria es una forma poderosa de permanecer en comunión con Dios y unos con otros. En su última oración, María nos invitaría a buscar más momentos de oración grupal, ya sea en nuestros hogares, en nuestras comunidades o en la iglesia, para que, unidos en la fe, podamos afrontar el futuro con esperanza y confianza. Nos recordaría que la fuerza de la unidad espiritual es la clave para superar los tiempos difíciles y que, juntos, podemos ser instrumentos de transformación en el mundo. María, en su última oración, nos llamaría a ser una comunidad de fe y oración, unidos en el amor de Cristo y el poder de la intercesión, para que podamos afrontar los desafíos que vendrán con valentía, fe y esperanza. El llamado de María a la conversión verdadera y profunda. María, en su última oración por nosotros, haría un llamado urgente a la verdadera y profunda conversión de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Con la sabiduría de una madre que ama incondicionalmente a sus hijos, que la conversión no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere reflexión constante, humildad y voluntad de cambiar. En su oración, María nos invita a mirar dentro de nuestro corazón y examinar nuestra vida espiritual.
Ella nos llamaría a abandonar los caminos que nos alejan de Dios y a buscar su gracia y misericordia, que están siempre a nuestro alcance, esperando que nos volvamos a Él. La verdadera conversión va más allá del arrepentimiento superficial. Es una profunda transformación interior que afecta todos los aspectos de nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones e incluso nuestros sentimientos. María nos insta a reflexionar sobre las áreas de nuestras vidas que aún no están completamente entregadas a Dios y a trabajar para purificarlas, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y transforme. Ella sabe que para experimentar la verdadera paz y felicidad debemos entregarnos a Dios completamente y sin reservas, y esta entrega es la que conduce a una conversión genuina. En su última oración, María nos pediría a cada uno de nosotros que hagamos este movimiento de regreso a Dios, abandonando las actitudes egoístas, adicciones y tentaciones que nos alejan de su voluntad y entregándonos a su infinita misericordia. Ella nos llamaría a vivir una vida de autenticidad espiritual, donde no haya lugar para máscaras ni engaños, sino donde estemos ante Dios con corazones puros y arrepentidos, listos para ser transformados por su amor. La urgencia de cultivar una vida de oración profunda y continua, María, en su última oración, subrayaría también la urgencia de cultivar una vida de oración profunda y continua. Ella sabe que en tiempos de crisis y desafíos, la oración es la única manera de conectarse verdaderamente con Dios y buscar su ayuda y guía. En su oración, María nos recuerda que la oración no debe verse simplemente como una práctica o un hábito religioso, sino como una relación personal con el Creador, donde compartimos nuestras alegrías, tristezas, esperanzas y temores. La oración es el medio por el cual mantenemos nuestra alma en sintonía con Dios, escuchamos su voz y recibimos la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. María, en su profunda humildad y devoción, nos enseñaría que la oración no tiene por qué ser larga ni elocuente, sino sincera y brotar del corazón. Nos invitaría a orar no solo por nosotros mismos, sino también por los demás, especialmente por los que sufren, los que han perdido la esperanza y los que no conocen el amor de Dios. En su última oración, María nos insta a hacer de la oración una prioridad en nuestras vidas, a dedicar tiempo cada día a acudir a Dios en busca de consuelo, fuerza y sabiduría. Nos recordaría que a través de la oración nos acercamos más a Dios y estamos más preparados para vivir según su voluntad. La oración no es solo una forma de pedir, sino una forma de dar gracias, de contemplar la grandeza de Dios y de entregarnos a su voluntad. María sabe que, para afrontar los tiempos difíciles que se avecinan, necesitamos fortalecernos espiritualmente. Y esto solo es posible a través de una vida de oración continua y profunda. Preparándonos para tiempos de tribulación con fe y esperanza, María, en su última oración por nosotros, nos prepararía para los tiempos de tribulación con fe y esperanza. Sabe que los desafíos que nos esperan requieren más que un simple esfuerzo humano, requieren una confianza inquebrantable en Dios, la fe en que Él está siempre con nosotros, incluso en las circunstancias más difíciles. En su oración, María nos invita a no temer las dificultades, porque aunque el mundo pase por tiempos turbulentos, la victoria final está en manos de Dios. Nos insta a permanecer firmes en la fe, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, recordándonos que la verdadera paz no proviene de circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios. María también nos recordaría que la verdadera esperanza no es una expectativa pasiva, sino una acción continua de fe y entrega a Dios.
Esperar en Dios significa vivir con plena confianza en que Él nos guiará y protegerá, incluso cuando las dificultades parezcan insuperables. En su última oración, María nos pide que nos preparemos con valentía para los tiempos difíciles, recordándonos que aunque el sufrimiento es inevitable, también es una oportunidad para crecer en nuestra fe y acercarnos a Dios. Ella nos llamaría a no perder la esperanza, incluso cuando las cosas parecen desesperadas, porque la esperanza que Dios nos ofrece es eterna e inquebrantable. María nos guiaría a comprender que la preparación para los tiempos de tribulación no es solo física o material, sino sobre todo espiritual. La preparación espiritual a través de la oración constante, la meditación de las Escrituras y el fortalecimiento de nuestra fe es lo que nos permitirá sobrevivir las tribulaciones con valentía, confianza y esperanza. Nos recordaría que, con Dios de nuestro lado, ningún desafío será demasiado grande para superarlo y que al final la victoria siempre será suya. La importancia del perdón en el viaje espiritual. María, en su última oración por nosotros, nos invita a reflexionar profundamente sobre la importancia del perdón en nuestro camino espiritual. Sabe que para lograr la verdadera reconciliación con Dios y con los demás, es necesario aprender a perdonar de corazón. Perdonar no es una tarea fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos, pero María, en su infinita sabiduría, nos enseña que el perdón es un acto de libertad espiritual, no solo para los demás, sino especialmente para nosotros mismos. En su oración, María nos llama a reflexionar sobre todas las heridas y resentimientos que guardamos en nuestro corazón y a entregárselos a Dios, pidiendo la gracia de perdonar, así como Jesús perdonó a quienes le hicieron daño. María sabe que la falta de perdón es uno de los mayores obstáculos para la paz interior y la unión con Dios, y en su oración final nos insta a liberar a otros de nuestra prisión emocional, permitiendo que el amor divino llene nuestros corazones. Nos recordaría que el perdón no significa olvidar o minimizar el dolor, sino que es un acto de confianza en Dios, que le permite sanar nuestras heridas y liberarnos de la amargura. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando a los demás, sino también a nosotros mismos, para vivir en paz y armonía con Dios y los demás. María, con su ejemplo de perdón y de misericordia, nos invita a seguir su ejemplo, a perdonar no solo las ofensas graves, sino también las pequeñas ofensas de la vida cotidiana, para que podamos vivir una vida de verdadera libertad espiritual. La oración de María sería una invitación a purificar nuestro corazón de cualquier rencor, dejando espacio al amor de Dios, que es la única fuerza capaz de transformar nuestro corazón endurecido en corazón lleno de compasión y perdón. La necesidad de cuidar de los demás y vivir el amor cristiano. En su última oración, María nos invitaría a vivir el amor cristiano de manera práctica, preocupándonos por los demás y poniendo el amor a los demás como una prioridad en nuestras vidas. Sabe que en un mundo lleno de egoísmo e indiferencia, el amor a los demás es el verdadero reflejo del amor de Dios en nuestro corazón. María, con su ejemplo de servicio, humildad y dedicación a quienes la rodean, nos insta a no solo sentir amor por los demás, sino a actuar según ese amor, buscando activamente formas de ayudar a quienes lo necesitan, ya sea material, emocional o espiritual. La oración de María sería una invitación para que dejemos de lado nuestros propios intereses y busquemos el bien de los demás, imitando a Cristo en su entrega total por los demás. Nos recuerda que el amor cristiano no es algo que debe limitarse a palabras, sino algo que debe vivirse en acciones concretas. Cuando amamos a nuestro prójimo, no solo cumplimos con un deber moral, sino que somos instrumentos del amor divino,
permitiendo que Dios obre a través de nosotros para sanar el mundo. María, en su última oración, nos llama también a mirar a los más necesitados, a los marginados, a los enfermos y a los solitarios, y a ser sus manos extendidas, sus corazones acogedores. Nos insta a vivir el amor cristiano no solo con los más cercanos, sino con todos, sin distinción, porque el amor de Dios es para todos. María sabe que el amor es el mayor testimonio de nuestra fe y nos invita a ser luz para los demás, especialmente en tiempos de oscuridad, cuando el mundo más necesita el mensaje de amor y esperanza. La oración de María nos llevaría a una reflexión profunda sobre cómo podemos ser más generosos, más compasivos y más atentos a las necesidades de los demás, para que nuestra vida se convierta en un reflejo del amor incondicional de Cristo. Preparación espiritual y física para los desafíos del futuro. María, en su última oración, nos insta también a preparar no solo nuestra alma, sino también nuestro cuerpo para los desafíos que nos depara el futuro. Ella sabe que si bien la preparación espiritual es esencial, la preparación física también juega un papel crucial, ya que debemos ser capaces de afrontar los desafíos que enfrentaremos de manera integral. En su oración, María nos invita a cuidar nuestra salud física, ya que un cuerpo sano es un instrumento más eficaz para realizar la voluntad de Dios. Ella sabe que en tiempos de dificultad, ya sea una crisis personal o una crisis global, nuestra salud física y emocional será fundamental para nuestra resiliencia y nuestra capacidad de ayudar a los demás. María, como madre, nos llamaría a cuidarnos, a alimentar nuestro cuerpo con alimentos saludables, a descansar adecuadamente y a mantener nuestro cuerpo en condiciones ideales para cumplir nuestra misión. Nos recordaría que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y, por tanto, debemos tratarlo con respeto y amor para que podamos estar dispuestos a servir a Dios y a los demás en cualquier circunstancia. En su oración, María nos invita también a cultivar la paz interior y la serenidad, ya que la salud mental es igualmente importante para afrontar las tribulaciones con fe y confianza. Ella sabe que los tiempos que se avecinan pueden ser desafiantes y que para ser verdaderamente eficaces en la difusión del amor y la fe, debemos estar preparados espiritual y físicamente. La oración de María sería un llamado a que, mientras trabajamos para fortalecer nuestra fe y espiritualidad, también busquemos fortalecer nuestro cuerpo y mente para que podamos ser más eficaces en nuestra misión de servir a Dios y a los demás. María, con su ejemplo de equilibrio y sabiduría, nos invita a ser proactivos en la preparación de todos los ámbitos de nuestra vida, para que cuando lleguen los desafíos podamos afrontarlos con fe, valentía y fortaleza en medio del sufrimiento. María, en su última oración por nosotros, nos invitaría a buscar consuelo y paz en medio del sufrimiento, algo que ella misma conoció de primera mano. Como madre de Jesús, María experimentó el dolor indescriptible de ver sufrir a su hijo, y esto la convirtió en la verdadera madre de los que sufren, capaz de comprendernos en las aflicciones más profundas. En su oración, María nos insta a no temer al sufrimiento porque sabe que incluso en los momentos más oscuros de la vida, la presencia de Dios puede darnos fuerza, paz y consuelo. Nos invitaría a mirar las dificultades de la vida como oportunidades de crecimiento espiritual, como momentos en los que podemos acercarnos a Dios y aprender a confiar plenamente en su voluntad. María, con su experiencia única, nos recuerda que el sufrimiento, por doloroso que sea, nunca es en vano cuando se ofrece a Dios con fe y amor. La oración de María sería un llamado a que, al enfrentar las pruebas, nos entreguemos al amor divino, sabiendo que al hacerlo encontraremos no solo la fuerza para continuar, sino también la paz que trasciende todo entendimiento.
María nos enseñaría que la verdadera paz no proviene de la ausencia de sufrimiento, sino de la confianza inquebrantable en Dios que nos acompaña en cada situación. En su oración nos pedía que entregáramos nuestras preocupaciones, miedos y dolores en las manos de Dios, sabiendo que Él es el único que puede darnos el verdadero consuelo. También nos recordaría que al confiar en Dios en nuestros momentos de dolor, podemos encontrar una paz profunda, una paz que nos permite continuar nuestro camino con esperanza y fe renovadas. La importancia de vivir el presente con un enfoque en Dios. En su última oración, María nos invitaría a vivir el presente con la mirada puesta en Dios, pues sabe que muchas veces nos perdemos en las ansiedades del futuro o en las heridas del pasado, olvidándonos de vivir el momento presente con Dios. María, en su sabiduría, entiende que el momento más importante para conectarnos con Dios es ahora, en el presente, ya que es en este momento que Él está con nosotros de una manera más tangible. En su oración, María nos llama a dejar de lado las preocupaciones por lo que vendrá o lo que ya pasó y centrarnos en vivir cada día con fe y confianza en el Señor. Nos enseñaría que la verdadera paz y la verdadera felicidad no provienen de vivir en un futuro idealizado o en un pasado que no se puede cambiar, sino de vivir plenamente con Dios en el aquí y ahora. María sabe que nuestra mente muchas veces está ocupada con lo que aún no ha sucedido, creando miedos y ansiedades, pero nos insta a confiar en Dios, sabiendo que Él ya está en el futuro y que, viviendo el presente con Él, no hay razón para temer lo que está por venir. En su oración, María nos invita a confiar en la divina providencia, a vivir con gratitud y a concentrarnos en cumplir la misión de cada día, sabiendo que, al hacerlo, estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. También nos recordaría que al centrarnos en el presente, podemos vivir una vida más plena, más agradecida y más alineada con los planes de Dios. María nos llamaría a vivir con los pies en el presente y el corazón en Dios, haciendo de cada momento una oportunidad para crecer en la fe, el amor y el servicio a los demás. Ella nos enseñaría que la verdadera vida se vive en el presente, confiando en Dios y cumpliendo con nuestras responsabilidades con amor y dedicación. El poder de la oración personal y la necesidad de permanecer firmes en la fe. La oración personal es uno de los mayores regalos que nos deja María, y en su última oración nos invita a fortalecer nuestra vida de oración individual, sabiendo que la intimidad con Dios se construye en la quietud de nuestro corazón. María, con su humildad y devoción, nos mostrará que la oración personal es uno de los medios más eficaces para mantener viva y fuerte nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. Nos recordaría que si bien la oración comunitaria tiene un poder inmenso, es en la oración personal donde realmente nos conectamos con Dios de una manera única e íntima, donde podemos compartir con Él nuestras alegrías, preocupaciones, fracasos y esperanzas. María, en su última oración, nos invita a dedicar tiempo cada día para estar en presencia de Dios, para escuchar su voz y dejarnos guiar. Nos insta a no permitir que las prisas de la vida cotidiana nos alejen de esta práctica esencial, ya que es en la oración personal donde encontramos la fuerza espiritual necesaria para afrontar las tribulaciones y la sabiduría para discernir la voluntad de Dios. En su oración, María también nos recuerda la necesidad de perseverar en la fe, incluso en tiempos difíciles. Sabía que la vida cristiana no está exenta de dificultades, pero con una vida de oración constante podemos mantenernos firmes en la fe, seguros de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. María, con su ejemplo de fidelidad y confianza en Dios, nos llamaría a mantener intacta nuestra fe,
a orar sin cesar y a confiar en la divina providencia en todas las circunstancias. Nos invita a hacer de la oración personal una prioridad en nuestra vida diaria, ya que es a través de la oración que podemos encontrar fuerza, paz y esperanza para continuar nuestro camino cristiano. La profundidad del amor de María y su continua intercesión. María, en su última oración por nosotros, nos recordaría constantemente la profundidad de su amor maternal y su continua intercesión ante Dios. Desde el momento en que aceptó ser madre de Jesús, se convirtió en madre de todos los hijos de Dios. María nunca nos abandonó y su intercesión por nosotros no tiene fin. Ella intercede constantemente, orando por nuestra salvación, pidiendo al Padre Celestial que mire con misericordia nuestras debilidades, nuestros errores y nuestra necesidad de transformación. Su amor por nosotros es reflejo del amor de Dios, pero también tiene una ternura única e incondicional, ya que es nuestra Madre espiritual. María, con su corazón compasivo, conoce las luchas de cada uno de nosotros, los dolores ocultos que llevamos y las batallas silenciosas que enfrentamos. Su oración por nosotros es una oración de protección, sanación y fortalecimiento espiritual. Cuando ora, no solo pide por nuestras necesidades materiales, sino también por nuestra salud espiritual, nuestra unión con Dios y nuestra madurez en Cristo. María sabe que, para alcanzar la salvación, no basta con pedir perdón por nuestros pecados, sino que es necesario vivir una vida de continua conversión, y eso es lo que ella busca en su intercesión. En su última oración nos invitaría a confiar en la fuerza de su intercesión, sabiendo que ella nunca nos abandona, llevando siempre nuestras oraciones a Dios con un corazón puro y lleno de misericordia. Ella sabe que el poder de la oración es capaz de derribar las barreras del mal, y por eso nos llama a orar con confianza, sabiendo que María intercede constantemente por todos nosotros, sin cesar. El papel de la oración en la transformación del mundo y la preparación para tiempos futuros. María, en su última oración por nosotros, nos insta a comprender el poder transformador de la oración, no solo en nuestra vida individual, sino también en el mundo que nos rodea. La oración es un acto de fe, un acto de confianza en Dios, pero también es un poderoso instrumento de transformación social, comunitaria y global. María sabe que como madres, padres, hijos y miembros de comunidades, tenemos la responsabilidad espiritual y moral de orar unos por otros, ayudando a construir un mundo más justo, más amoroso y más centrado en la justicia y la paz de Dios. En su oración, María nos invita a orar no solo por nuestras propias necesidades, sino por las necesidades del mundo entero, por aquellos que sufren, por los pobres, por los agraviados, por aquellos que no conocen la verdad de Dios y por aquellos que todavía viven en la oscuridad. Ella nos enseñaría que la oración es un medio para purificar el mundo, ya que es a través de la oración que podemos interceder por los que están perdidos, por los que viven en la iniquidad y por los que enfrentan tribulaciones, buscando así la paz y la reconciliación. Además, María nos llama a orar por la preparación para los tiempos futuros, porque sabe que el mundo cambia constantemente y que, en el futuro, enfrentaremos desafíos y pruebas aún mayores. En su última oración, nos recordaría que cuando oramos juntos, en unidad y confiando en Dios, tenemos el poder de transformar las situaciones más difíciles, ya que la oración es la clave para la protección y el fortalecimiento espiritual en tiempos de crisis. La oración colectiva, la unión en Cristo y la intercesión mutua pueden generar un cambio radical en la sociedad, llevando luz donde hay oscuridad y esperanza donde hay desesperación. María
Con su experiencia de sufrimiento y entrega a Dios, sabe que la oración es el mayor aliado que tenemos para transformar el mundo y prepararnos para los desafíos espirituales y físicos que nos esperan. Por lo tanto, nos invita a fortalecer nuestra vida de oración, a interceder unos por otros y a trabajar juntos en unidad para traer la paz de Dios a nuestro mundo. La misión de vivir según las enseñanzas de Cristo y difundir las buenas nuevas, María, en su última oración, nos recordará también la misión que tenemos de vivir según las enseñanzas de Cristo y difundir la buena nueva de la salvación. Sabe que la misión de anunciar el Evangelio no es solo para quienes se dedican al ministerio sacerdotal, sino para todos los cristianos, ya que todos estamos llamados a ser discípulos y misioneros. En su oración, María nos invita a vivir una vida de coherencia, donde nuestras acciones reflejen las palabras de Cristo y el amor de Dios. Nos insta a ser ejemplos vivos del Evangelio, a vivir la caridad, la justicia y la paz en todos los aspectos de nuestra vida. No basta solo con predicar la palabra de Dios, sino también con vivir según ella, siendo testigos vivos del amor de Cristo en nuestro actuar diario. En su última oración, María también nos recordaría la importancia de evangelizar, de compartir el mensaje de Cristo con aquellos que aún no conocen su verdad y sus enseñanzas. La buena nueva de Cristo no es algo que deba guardarse solo para nosotros, sino algo que debe transmitirse a todos, para que todos puedan conocer el amor de Dios y ser salvos. Nos invitaría a ser verdaderos apóstoles en nuestra vida cotidiana, a ser portadores de la luz de Cristo en un mundo que a menudo vive en la oscuridad. María, con su pureza y dedicación al plan divino, nos insta a vivir como vivió Cristo, con compasión por los marginados, con misericordia por los pecadores, con paciencia por los débiles y con amor incondicional por todos, sin excepción. En su última oración, María nos recuerda que la misión de ser discípulos de Cristo está en curso y que, al vivir el Evangelio y difundir la buena nueva, estamos cumpliendo nuestra verdadera misión espiritual, la misión de llevar la salvación a todos los rincones de la tierra.